Trasfondo, con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo, con Jimena Riverol. Hola, ¿cómo están, gente de Trasfondo? Yo soy Jimena Riverol y estoy muy feliz, muy contenta y muy agradecida por este segundo episodio de esta octava temporada. Y hoy tenemos un invitadazo, una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo. Trabajé con él cuando yo iniciaba prácticas profesionales por ahí del año 2006. Él era asistente de dirección de escena de la maestra Lili Garza y hoy pues es un exitoso director de escena. Actualmente trabaja con la producción de Carlos Moreno y estoy hablando de Nel Niño Acosta, así que vamos a ver su semblanza y nos vemos en cabina. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 31 de enero de 1982. En el año 2000 llega a la Ciudad de México para estudiar actuación en el CEA de Televisa, egresando en el año 2003. Después de egresar de la carrera, Nel Niño adquirió conocimientos en distintos talleres y diplomados como realización de guión impartido por Mariano Varo, cine de horror corporal en Cine Tonalá, seminario El ABC del Showrunner impartido por David Shore y Jeff Melvion y taller de dirección de escena con Mauricio Rodríguez. En el año 2015 llega a San Antonio de los Baños, Cuba, para estudiar un diplomado y un máster en cinematografía en la Escuela Internacional de Cine y Televisión. En el año 2017, esta misma escuela lo debuta en el área docente para impartir el taller de creación de personaje. Y ese mismo año imparte otro taller de cinematografía llamado Escribe con Luz para la Escuela Activa de Fotografía. Piel de Otoño, Sueños y Caramelos, Yo amo a Juan Querendón, Juro que te amo, Atrévete a soñar, Cuando me enamoro, Ni contigo ni sin ti, Esperanza del corazón e Infames son algunas telenovelas donde Nel Niño empezó a mostrar su gran talento trabajando como asistente de dirección de escena con grandes directores como Lili Garza, Mauricio Rodríguez y José Elías Moreno, solo por mencionar algunos de ellos. En el año 2011 dirige una miniserie llamada Una aventura con Mattel y ese mismo año el productor Flavio Cruz le da una nueva oportunidad de dirigir su primer unitario llamado Team Hot Wheels. Un año más tarde, la productora Mapat lo debuta en la telenovela La Mujer del Vendaval como director de escena de la tercera unidad, donde tuvo la oportunidad de dirigir a grandes actores como Ariadne Díaz y José Ron. La sombra del pasado, El Hotel de los Secretos, Sin rastro de ti, La Rosa de Guadalupe, Tenías que ser tú, La usurpadora, Te doy la vida, Te acuerdas de mí, Sos me estoy enamorando, Mi secreto, Tierra de esperanza y Mi amor sin tiempo son algunos proyectos donde Nel Niño ha logrado impregnar su talento y ha logrado adquirir la confianza de grandes productores como Mapat, Carmen Armendáriz, Lucero Suárez, José Alberto Castro y Carlos Moreno, quienes son testigos del gran crecimiento y talento de este gran artista. Hoy busca trascender en el mundo del entretenimiento y la cinematografía, destacando como un director de escena versátil y con gran talento, siendo reconocido por grandes figuras del medio del entretenimiento, y hoy llega a este podcast para hablarnos de su experiencia en el mundo laboral. Bienvenido a Trasfondo, Nel Niño Acosta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Trasfondo. El día de hoy estoy muy contenta. Bueno, yo soy Jimena Rivera, estoy muy contenta porque, pues como saben, hace ya bastante tiempo hemos tenido una producción que nos ayudó mucho a crecer este podcast. Y pues no quería dejar pasar que me dieran el número de uno de los directores de escena de esta gran historia.
exacto, ahorita que llegó, dijo uno de los directores, porque uno fue Luis Eduardo Reyes, y ahora tenemos a mi querido Niño Acosta, bienvenido. Gracias. Para la gente que no sabe, bueno, yo creo que sí, porque los detrás de cámara siempre estaba ahí, pero él fue uno de los grandes creadores de esta historia que pareciera que no, pero le fue muy bien. Se los digo yo, porque sí, la verdad, con Trasfondo nos empezó a ir muy bien gracias a Mi Amor Sin Tiempo. Empezamos a crecer mucho, gracias a Dios. Y pues justo quería tenerlo aquí. Bienvenido. Ay, gracias. ¿Cómo estás, Nedillo? Porque bueno, justo estábamos hablando de esto que se te hacía yo conocida de hace tiempo. Sí, de hace tiempo. Pues sí, fue así como... No, pues como 15, es que fue que 16 años, sí, ¿no? más o menos. Sí, más o menos. Asistí a Lili Garza Ajá. cuando yo estuve haciendo prácticas en Juan Querendón. Y ahora ya eres todo un señor director. Sí, bueno, ya pasaron 15 años, no manches, ya. Sí. Algo tenía que pasar. Sí. Pues quiero que empecemos ahora sí que por el inicio. ¿Cómo nace para ti esta pasión por el detrás de cámaras, por la dirección? Que realmente querías ser director. Platícame un poquito de estos inicios. Bueno, soy actor, Uh-huh. estudié actuación ahí en el CEA. Antes fui niño actor, hice una obra que duró como año y medio en Guadalajara, porque soy de Guadalajara. Tenía como 6, 7 años. Uh-huh. Marcelino Pan y Vino. No, bueno. Sí, Marcelinito. Ya sabes, el trauma de que Dios, bueno, Jesús se salía de la Sí. cruz y esas cosas. Y luego hice 2 películas con Mario Almada, con Fernando y con Mario Almada. Y tenía como 8 o 9 años. Ya de adolescente entré al CEA, me regresó a Cosquilla, porque evidentemente pues, se te olvida. Pero de Guadalajara te vienes acá a México. De Guadalajara hice casting para el CEA, me vine acá a México. Pues eran otras cosas, pero qué bueno. Me vine acá a México y estudié la carrera de actuación, soy actor. Pero cuando estaba ahí en actuación, siempre me llamó como mucho la atención. Había con algunos maestros con los que me identificaba muchísimo, y maestras, porque se especializaban como en el momento actoral, ¿no? Uh-huh. En el evento actoral, y como que con ellos siempre me les pegaba ahí todo el tiempo. Y no sabía que quería dirigir, pero había algo que me llamaba muchísimo la atención de eso. Y tampoco sabía exactamente qué significaba dirigir, ¿no? En todo su espectro que hay. Yo nada más como que tenía cierta afinidad a la hora de ver actores, ¿no? A la hora como de ver cómo se desenvolvían, cómo se desarrollaban. Que casi siempre era mucha afinidad con los maestros, ¿no? Decía, claro, sí, yo te entiendo, sí, yo pensé lo mismo. Claro. Y de ahí terminé el CEA, hice 2 castings, nada más, uno ahí en Televisa y otro fuera, y no tenía como la madurez emocional suficiente y la seguridad como para estar, pues, en esta debacle que luego pasan los actores profesionales, no nada más los que estudiaron, como yo, que pues está el no siempre, ¿no? Y hasta muchas otras cosas, ¿no? La displicencia de las personas, un poco el desprecio, pues que te sientas como juzgado, ¿no? Y tenía un amigo que era director, porque falleció, era director de Televisa, justo iba a ser su primer proyecto como director, porque le había asistido justo Lili Garza antes, unos años antes, y me dijo que si entraba con él, que, bueno, era mi amigo y me iba a dar clases de dirección, porque durante un tiempo estaba con él, sí, era con el que le compartía como esas inquietudes que tenía fuera de mis maestros, y él me dijo como, no, pues creo que lo que te gusta es dirigir. Y me empezó a dar un curso, ¿no? El estudio de filosofía y la carrera de filosofía y letras, de introducción un poco como a la dirección, y empezó a trabajar en la novela. Entonces me dijo, no te voy a poder seguir dando el curso, pero, pues si quieres, puedes entrar de mi asistente. Ok. Mi asistente personal, claro, vas a hacer lo que mi asistente de dirección tendría que hacer, pero en ese entonces no, él no tenía asistente, eso estaba como compartido entre continuista y asistente,
que era Tina Tiabiotti. Ujú. Y me dijo, entonces sí, le vas a ayudar a Tina. Y dije, sí, pues por supuesto, ¿cómo no? Ok. Eso fue luego saliendo del SEA. Bueno, no me gradué, pero no se lo digan a nadie. Y a partir de ahí empecé mi carrera y así fue como fui descubriendo que ¿Qué te gustaba me más? gustaba la ¿Te gustaba dirección. más la dirección que más como la parte actoral? No, no tanto más, porque al final nunca, o sea, nunca olvidé la actuación. De hecho, fue como una gran herramienta al principio de la comunicación que tenía con los actores. Ujú. Pero lo que no me gustaba era como meterte a la selva Claro, de conseguir personajes, y estar en el cast, y ser un perfil y comportarte como tendrías que comportarte, ¿no? claro, claro, claro. Ujú. Sí, me imagino. Y bueno, entonces ya viene asistes que estuviste, bueno, con este señor que me la ya dijiste, Con Mauricio Rodríguez, sí, Mauricio ya, eh, él ya, aparte me enseñó, sí, bueno, falleció. De hecho, ya al rato te cuento, pero un poco me sucedió la dirección. Ya después, si quieres, te digo cómo. Pero de ahí, de así terminar esa primera novela que fue Piel de Otoño, con ujú, Laura Flores, Sergio Goy, René René Strickler, Strickler. ajá. La productora era Mapat, y Marco Vinicio. Unos amores de personas. Eh, de ahí, el último día conocí, bueno, igual en un montón shot de boda, Estamos que, hablando. que Mauricio no le tocaba porque era el segundo director, Lili era la titular. Le tocaba ese montón shot a Lili. Entonces fuimos nada más como de visita. Pero Mauricio no sé por qué de repente me dice, de repente Lili iba a voltear y iba a pedir que le ayude. Para que no sientas que estás como de vacaciones aquí nada más conmigo. Y sí, efectivamente, en un punto así, de repente volteó y dijo, a ver, tú, ven. Sí, Porque en me vio esta con como ese Mauricio. estreses de los Sí, mountain de shots, tengo qué porque, tal. Ajá, creo que su asistente, no sé por qué su asistente no apareció mucho en ese momento. Y necesitaba la clásica, como me viste ahí, y tú vas aquí, y tú vas acá, y tú vas acá, ella igual. Ahí, entonces yo tuve que empezar a anotar. apuntar y pues asistirla en todo ese montón shot. Total, Y era el pasó, último día era el último día, era de el llamada. último llamado, Wow. ajá, largo además, Sí, ¿no? pues sí, sí. Este, y terminamos ese montón shot y de repente, digo, ella también trabajaba con un director de cámaras que se llama Oscar Morales, ¿no? Que también sensacional, además un gran amigo. Ellos estaban filmando ese montón shot y al final, Oscar Morales me dijo, oye, ya se va a acabar esto, pero ¿de verdad sí te gusta tanto esto? Y dije, no, pues sí, sí, me encanta. Siempre fui muy tecnológico y también me gustaba mucho como la imagen y manipularla sobre todo. Entonces me dijo, voy a editar la novela, ¿quieres asistirme? Entonces después, inmediatamente de que terminé ese llamado, al día siguiente entré a asistir a edición Ok, a Oscar interesante. Morales. Ajá. Ok. Cuando estuve asistiendo a Mau en esa primera novela, no me pagó, o sea, Mau me daba 500 pesos a la semana. Bueno, te daban. No, 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 o sea, y Claro. además era de Hay él, gente que no nos pagaban, ¿no? claro, que hacen Sí. prácticas y Y no solo un estás tres, proyecto, ¿no? Sí, no, o claro, estás, digo, yo en mi caso fueron 3 años. Hay gente que está mucho tiempo sin claro. cobrar porque quiere, pues, el famoso derecho de Sí, piso, pues el ¿no? derecho de piso. ¿No? Pero bueno, al final, Sí. pues, estamos aquí. Pues entonces, mira, según yo me ninguneaban, ¿no? Porque evidentemente pues no me pagaron ni nada, ¿no? Mau me pagaba, pero terminando eso, ahora me doy cuenta que fui, agraciado. Claro. Y ya me empezaron a pagar como asistente de edición, o sea, mi primer sueldo, fuera de que pues en el SEA te dan beca, digo, significativa, pero increíble, ¿no? Para ese Por no momento hacer nada. estudiantil. Sí, sí, sí. No, bueno, estás ahí de 7:30 de la mañana a veces hasta 9, 10 de la noche. Sí, pero por ejemplo, Casi hay como un muchos llamado chavos diario. del CEA que les daban beca. Digo, aquí tuvimos a Javier Ponce y nos decía, a mí me dieron esta famosa beca y para mí era muy cómodo, porque era de, tengo la Sí, beca sí. sin hacer nada. O sea, Sí, sin tener que hacer un extra fuera exacto. del estudio, Entonces ¿no? era como Sí, esta zona de confort de, quito la beca o la sigo, ¿no? O sí, sea, era un tema para muchos. Pero como mira, a mí me la quitaron en tercero, que te digo que no terminé tercero.
Pues sí, no tuve como, que mucha gente sé que la beca le sigue después de que terminen de Sí. estar graduados, ¿no? Sí, sí. Ahorita creo que Es ya muy no, cómodo. pero... Creo que ahorita ya Sí, no, pero... Y qué bueno, porque siento que al final justo esa zona de confort te hace como tener el pushing, ¿no? Sí, Digo, a mí sí, me dio el sí. pushing por este lado, no por el lado de la actuación, pero bueno, pues al final me ayudó como a, tienes que comer, o sea, tienes que hacer algo con tu Sí, vida sí, ya, sí. porque si no, No vas a... vas a regresarte a Guadalajara o vas a terminar de otra cosa que no tiene que ver con esto, ¿no? Claro, y entonces que empezaste también, o sea, le aprendiste a la edición, digámoslo Ajá, así. sí, el padrino fue como mi maestro, aparte Mauricio fue como mi maestro también. Y bueno, terminé toda esa novela en edición, Que fue la de Piel de la de Otoño. Piel Otoño, y la siguiente novela que empezó a dirigir, o sea, como que le dejé una buena impresión a Lili. Ujú. eh, Cuando dijo, en ese tú. día, Ajá. ajá, en ese día de llamado así improvisado, y me llamó para su siguiente novela. ¿Que fue cuál? Si no estoy mal, fue Sueños y Caramelos, Ok. con Carlos Moreno, No, bueno, que sí, el o sea, productor era ajá. Carlos Moreno. Ok, ok. La otra directora era Karina Dupré. Ujú. Este, Que y aparte era infantil, ¿no? Sí, sí. infantil, era de esas de la barra infantil, cuando existía la barra infantil. Ajá, y de ahí Lili me empezó a seguir llamando, o sea, me volví como su asistente de ¿Cuánto tiempo confianza. estuviste con Lili Garza? Alternaba un poco entre Mauricio y Lili. Yo creo que fueron los primeros 3, Ok. 4 años. No, los primeros 3 años. En esos 3, 4 años hice como 2 proyectos al año. No, no es cierto. Hacía un proyecto al año porque en ese entonces Las novelas eran larguísimas. los proyectos eran más Sí, largos. ahorita ya sí se aventan como de a 2 por año, Sí, ¿no? sí tienes como chance de aventarte 2 proyectos al año. Ajá. Pero antes duraban, pues, mínimo 8 meses. Pero mínimo. Sí, sí, sí. Que antes yo creo que sí extrañan de repente esa parte de la gente de producción, me imagino, por una cuestión salarial, ¿no? Sí, La monetaria. gente, yo creo que los televidentes no, No, no lo siente, porque claro. no, Sí. o sea, pero aparte luego, pues tú te das cuenta cuando le metían relleno allá a la historia y decías, no, bueno, esto es ya, pero uno como producción sí no lo decía mucho. Sí, porque era trabajo seguro casi todo el año. Claro, claro, claro. Pero sí, yo creo que, de hecho, por eso las novelas ahora tienen como este formato más corto, ¿no? Las más largas son Las 4 de la tarde. las de las 4:30 de la tarde, o 4, no sé, Sí, 4:30. 4:30, Pero a lo mucho son, 120 capítulos. tampoco es que sea tan larga. O sea, No, estas son esto era alrededor un de... normal Antes. antes. Sí, era una novela corta, antes eran Ajá. 6 meses. Ahora la novela larga es Es de 120 de capítulos. 120 capítulos y ahora la que viene, Regalo de Amor, es de 100. De 100. Ya le quitaron 20. La que Entonces, hicimos fue de 80, Mi Amor Sin Tiempo fue de 80. 80. Y sé que hay desde 60, 50, Bueno, ¿no? pues O ha voy habido. a Carmen Armendáriz con sus 50 capítulos. Ajá, 50 capítulos, ¿no? ¿No? Pero claro, es prime time. Y aparte creo que hay también un poco de lo que he hablado con gente de esa producción, es que sí, el acelere de la grabación es diferente porque tienen, o sea, como que te dan ciertos meses, pues puede ser un poco más cuidadoso, que ahorita vamos a eso también como Sí. la parte de dirección, que hay como muchas cosas, ¿no? Muchos, que si dirige bien, que si no dirige bien, eso si quieres ahorita lo tocamos, pero antes de llegar a eso sí me gustaría que me contaras cómo brincas a ser director, o sea, después de haber asistido a Mauricio y a Lili Garza, No. ¿cuándo se te da esta oportunidad y quién es el primer director? ¿Sí fue Carlos el que te da esta...? No, fue Mapat. Ok. No, o sea, pasaron muchos años, pasaron como 10, 11 años. Yo estaba muy chavo, cuando empecé tenía 23 años. No, bueno, ahora son... 22. No, no es cierto, perdóname. 21 cuando empecé a trabajar. Ok. Empecé a los 18 en el SEA, 3 Empezamos años. casi iguales. 21, 22, Sí, sí. sí, sí, yo tenía, O sea, yo eres- tenía esa edad cuando entré a Televisa. ¿Eres 21. contemporánea también? Somos de ¿O la... tenías esa edad cuando entraste? Tenía 21 años cuando entré a trabajar a Televisa. Ok, Bueno, ya. a trabajar en el ¿Y sentido entraste en de qué año? 2005. Ah, no, yo entré en el 2000. Ya. Sí, pero Ok, ok. sí, somos un poquito más grandes. Pero bueno, o sea, sí, vaya. O sea, al final es una carrera muy, yo digo, ¿no? Estar dentro del medio es algo muy apasionante. Yo digo que hasta se vuelve medio adictivo. Eso. O sea, yo lo veo acá reflejado porque yo ya no estoy, o sea, sí estoy adentro, pero no, o sea, pero sí ver es una cosa adictiva, o sea, es algo que Sí.
yo creo que solo las personas que nos hemos dedicado a esto lo podemos entender. Comprender, sí. Sí, yo creo que no es tan fácil que gente que está afuera pueda entender y defender tanto un trabajo como los que estamos, creo que adentro. ¿No? Creo yo, no sé Ser tan si. adicto a esas cosas que pones, ¿no? Que aparte, creo que hasta tienes modo de peligro. O sea, si no sabes cómo esta parte del balance y cómo lograr salirte, puede. No, pues hay muchas historias de gente que se nos ha ido justo porque Por estrés o por el porque estrés, y el no. estrés tiene consecuencias Pero físicas aparte y también creo biológicas. que, no sé si te pasa, que es todo el tiempo, o sea, tú puedes ser sábado y domingo estás pensando, sábado, domingo, o sea, no Sí, es algo que no para. Cuando estás en proyecto, no para. para, No o sea, para. si estás como tú, o sea, tu mente, así sea tu día de descanso y estés en el cine, ¿no? No, estás en el cine y estás diciendo, ah, claro, mira, no manches eso. La luz, Sí. ¿no? Entonces, Claro, voy a utilizarlo para la escena que leí que era el lunes. ajá. ¿No? Entonces, justamente creo que esta adicción que puede llegar a ser este peligro que de repente la gente que yo siento que no, pues no se dedica a eso, es como porro, o sea, Yo siento que sí hay otras profesiones que tiene como, puedes derrochar como el mismo tipo de adrenalina, ¿no? Y demandante de tiempo. Digo, a lo mejor no muchas, pero creo que sí hay gente que se identifica con eso. Tal vez un trabajo, a lo mejor, tan godín, digo, sin ser peyorativo. sin dañar a los No, godines. por encapsular, sí, perdón, Sí, sí, por sí, sí, sí. encapsular como el grueso de los trabajos, de las profesiones. Digamos que el 80% de la población, Ajá, exacto. pero igual no sufren de esto que lo dices de broma, pero está la adrenalina que sueltas que cuando termina el proyecto te quedas como un adicto que necesita su adrenalina. Entonces vienen unos ciertos, me imagino que a muchos que están en esto les pasa, unos ciertos procesos que si pasas más de 3 meses sin trabajar, si vas a terapia, te dicen, no, bueno, estás pasando por el proceso de craving, ¿no? De abstinencia, y luego ya estás pasando, después de otro tiempo pasas por el de, ya que se relaja la abstinencia, pero ya no sabes qué hacer Y te contigo. fuiste muy lejano 3 meses, o sea, hay gente que a Ajá. las 3 semanas ya está Ya, histérica. exactamente. Entonces sí, es mentalmente, psicológicamente, también es una Sí, cosa, yo creo que no es un trabajo para cualquier persona, no nada más por el tema de los horarios que son muy pesados, que si tienes que estar. Y hablo específicamente en la cuestión de la telenovela, que creo sí, que, porque, formato. ajá, como el formato de Ujú. tener que grabar 20, 25 escenas en ocasión, 30 en foro, estamos hablando de 55 escenas en un día, que es más de un capítulo, aprox, Sí, como un capítulo y cuarto, más o menos, sí, aprox, o sea, aprox. diario. Ujú. ¿No? O sea, en algún momento cuando vino, por ejemplo, Edgar Cano nos decía, es que la gente lo Bonito. ve como algo de, pero toma en cuenta que en 5 meses son alrededor, tomando en cuenta que ahora ya no se trabaja fines de semana, pero son alrededor de, no sé, 150 días, yo tengo que sacar 120 horas y dices, wow, o sea, dices, bueno, son más días, sí, Dice, pero. no. O sea, tienes que contar que en el guión no solo están bla, 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 aunque hay mucho de eso, pero hay secuencias de acción, de No, y muertes, que a veces que no vas a toman. grabar, vas a tener un tiempo efectivo de 6 minutos porque Exactamente, grabaste un sí. accidente en todo el día. No, y hay una curva de productividad, ¿no? Que no empiezas al 100 en la productividad. Empiezas haciendo, digo, ahorita ya no, ahorita ya, desde el día uno tendrías que estar haciendo 20 escenas, pero antes generalmente era como, empezabas haciendo 10, 15, Que creo que todavía sí hay producciones que dicen, empecemos con 15, sí, que se dan pero, chance, sí, no, o hasta pero, 10, ¿no? O no. 5, ¿no? Vamos a empezar con una secuencia que es complicada de realización, ¿no? Entonces, ese es otro de los factores que puede influir. Y pues son nada más 5, ¿no? Pero definen bastante bien cómo va a ser las grabaciones. Pero aparte es un todo, me imagino. Digo, tú como Sí, director, sí me gustaría saber cómo preparas el proyecto, o sea, cómo te llega el proyecto y dices, ¿cómo lo voy a preparar? Eh, cómo, si como director tú sabes perfectamente cuando es un buen actor o un mal actor, y si te llegas a desesperar, evidentemente no vas a dar nombres, pero que digas, híjole, es que este güey, de verdad, qué mal actor es, por más que yo le digo, haz esto, no hace lo que sí, le estoy pidiendo y entonces para ti implica una frustración, pero al mismo tiempo tienes
una presión porque tienes que sacar un plan de trabajo, Claro, tienes claro. a un jefe de producción que te está diciendo ya, 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 pero también tienes, que es algo que también aquí vino mi querido Daniel Ferrer, la parte de los egos, ¿no? Entre directores, que digo, yo siempre he dicho, el ser humano en general es ególatra, ¿no? O sea, pero el ego entre, no, es que yo soy el director de cámaras, entonces yo lo que dirige él, lo mío es lo que sale porque yo doy el foco de la reacción del actor. Y luego tienes Sí. al fotógrafo, que ya también entró en la fotografía, a la parte del melograma, que me pareció un súper acierto también en ese sentido, y creo que también por eso ahora los proyectos son más cortos, ¿no? Sí, son menos escenas, porque, no sé, en tiempos de cuando trabajaba con Mapat o con Carlos Moreno y así, esos breaks en foro eran de 40, 50 escenas. Sí, frío. ¿No? Sí, era Te normal. llegaban breaks así que dices. Sí, de 7 páginas, Sí, era sí, como, sí, sí, ya sí. depende de cómo pesaba, decir, híjole. Digo, y también depende qué tipo de escenas son, Sí, porque ¿no? a lo mejor dentro de esas escenas venían como telefonazos, ¿no? Y múltiples Sí, telefonazos o que. escenas de 2, 3 personajes que neta no toman tanto, ¿no? Ajá. Pero si eran, yo llegué a ser 55, Es un 57 mundo. O sea, por más escenas, que sí. tú digas son telefonazos, o sea, de verdad es. No, aún así toma una logística específica para poder realizar algo que, o sea, pasa tanto atrás para hacer bien, 3, 2, hola, sí, claro, claro, te veo el rato. Claro. Corte, quedó. Sí, sí, sí. Le acaba de pasar todo un ahí Claro. atrás para que No, y pudiera. los tiempos de ensayo, porque Sí, digo, ya poco a poco ha venido gente que trabaja atrás y ha dicho más o menos cómo funciona realmente un plan de trabajo acorde al puesto, sí. Y a pero los y a los directores, y a los directores y actores. a todos, o sea, porque al final aquí lo que buscamos, que es un poco lo que cuando hablábamos por teléfono, lo que yo te decía, ¿no? O sea, esta cuestión de trasfondo es darle voz a todos ustedes, ¿no? O sea, sí, sí, a ver, la parte actoral, que es algo que yo he enaltecido mucho aquí, Ujú. de realmente que la gente vea que la actuación sí es una carrera, ¿no? Hace poco había una de mis chicas que está conmigo en campo cuando vamos a Ajá, las cuando más. plaquetas o algo así, y ella me decía, es que, fíjate cómo escribió eso, me decía, y es que yo quería ser actriz, yo quería estudiar, decía, y mi mamá me dijo, estudia una carrera antes, y yo, es que es una carrera, ¿por qué no lo ven Sí, así, sí. no? Puedo entender que a lo mejor es como de estas señoras de la vieja guardia porque tienen esta idea de que la actuación no es una carrera, pero cuando tú literal indagas un poquito en todo lo que tiene que hacer un actor para lograr, pues lo que logra no es cualquier cosa. Entonces, ese es un poco como el objetivo del podcast que creo que se ha ido cumpliendo. Claro, ok. Y con ustedes lo mismo, ¿no? Esta parte de, que digo, tú al final como director dentro de todo, sí es un trabajo que se puede ver, porque se puede decir es buen director, es mal director, pero no tanto, pero por ejemplo un asistente de actores, pues la gente no tiene ni idea que es un asistente de actores, Sí, o no, sea, sí, es como sí, 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 este menos movimiento, visible. claro, o el de utilería, que bueno, sí es visible, pero nadie, o sea, dice, ay, que pone las cosas, ¿no? Y no saben todo lo Nadie que entiende lo que tiene que ¿no? hacer Un de verdad. continuista, un asistente de producción, un mensajero, o sea, todo lo que implica como tal la parte de atrás, que es justo lo que dices, Sí, que de repente es un telefonazo, sí, pero ese parcial a lo mejor el actor se equivocó 8 veces y vamos media hora en esta escena que es una cosa muy sencilla, ¿no? Y aparte tienes que lidiar con muchas cosas, ¿no? Tú como director pues tienes que lidiar, me imagino, aparte de tus compañeros directores, como el director de cámaras, el jefe de producción, porque al final sí, o sea, el ego no es nada más lo que estaba enfrente, o sea, el actor como tal, hay mucho ego no, también atrás, no, muchísimo, o sea, pero y estoy hablando desde asistentes de producción, o sea, de verdad, es un medio de mucho ego, sí. quitando no nada más, no solo Lo que poniendo al está en el actor. frente, Ujú, ¿no? ujú, De la ujú. pantalla. Sí, las novelas de veras están atrás. Y es donde de verdad Exacto. se destaza todo el mundo. Sí, 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 sí. Pero, sí, como dices, el ego no solo está detrás, ¿no? Y creo que, no quiere decir vieja guardia, pero pues ya lo dijiste todo, ¿no? Pero sí, también se viene como de una escuela en donde las figuras que funcionaban y que hacían que la gente se congregara, porque evidentemente antes los medios de comunicación eran, bueno, los medios o las plataformas en donde se exponían esto, pues eran más limitados, ¿no? Era la radio y la televisión. Y Y para en de la contar. radio y la televisión había los señales nacionales y en la televisión también la señal nacional, no había más. Después, bueno, ya sabes, venía el cable y los canales pagados, y se expandió,
pero aún así seguía como que lo más fuerte dentro de nuestro país. Seguía haciendo eso hasta que, bueno, ya empezaron Las las plataformas digitales y eso se modificó. Y no, porque al final sigue habiendo una increíble cantidad de personas que ven la televisión abierta, ¿no? Y que, bueno, ahora si no están viendo la televisión abierta, pues ven ViX O en YouTube. o ven YouTube. O contratan Claro Video, que tiene todos los canales a los que han estado siempre acostumbrados, ¿no? Y pues todas Yo esas sí soy una generaciones... ferviente apasionada de la televisión mexicana, Bueno. de la televisión abierta. A mí me gusta, o sea, ¿Cuántos años tienes? entre 40. Tienes 40 años, ¿no? Tu generación que es joven, relativamente, todavía, o sea, a ti te quedan todavía 30 años, Esperemos. mínimo, esperemos. ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos, promedio. Son 30 años que todavía seguramente tú vas a querer seguir teniendo ese mismo contenido. Entonces, pues todavía va a seguir, ¿no? La televisión. Digo, aparte, a ver, yo soy una ferviente apasionada del melodrama. A mí me encanta la telenovela. Digo, hay gente de mi edad que no le gusta. Bueno, no le gusta, pero verás que lo veo. Que más bien no le gusta También. decir que le gusta. Ahí están viendo la Rosa de Guadalupe. Con el airecito, ¿no? Pero yo sí soy una ferviente, o sea, a mí sí me dices, ¿prefieres una serie o una telenovela? Te digo 1000 veces la telenovela y habrá gente que diga, ¿qué? ¿Cómo no has visto la serie Fuababal? No sé qué. Sí. Y dices, sí me la he hecho, pero va a sonar hasta medio extraño, pero a mí a veces hasta me dan huevo a las series. O sea, Es que hay muchas, o sea, sí, hay un otro que dices, y no sé si coincides conmigo, la telenovela al final, y yo lo he dicho aquí, es estratégicamente hablando, por algo es de lunes a viernes, de 1 hora, porque así siempre ha funcionado, porque es una manera también de sacar a la gente, porque literal, a ver, la telenovela es algo muy sencillo de ver. Tú ves una telenovela, tú puedes perderte un capítulo y a lo mejor le captas lo que pasa. No tienes que, hijo, me perdí el capítulo del tengo que miércoles. verlo completo. No, o sea, precisamente por el formato que está En la hecho. estructura ¿no? está puesto que Ajá. hay una continuidad siempre informativa, verbal, visual, o Exacto, sea, exacto. de hecho es más como una radionovela Exacto. que, o sea, en cuanto a formato, pues no es que se haga como una radionovela, porque no, pero es más como una radionovela de si tú tienes que irte de repente, despegarte de la televisión, dejar de verla y hacer algo, pues estés escuchando, ¿no? Ya sea verbalmente o eh, con la música, ¿no? Claro. Que la música también te indica, ay, algo está pasando, Claro. ay, ya se relajaron, ¿no? Dependiendo del tipo de música, te volteas, ¿no? Si ya identificas la música de suspenso, dices, ay, aquí tengo que voltear porque seguro van a decir algo importante o tengo que poner atención. Claro. Entonces sí, son de estos como códigos que hay, ¿no? Para un poco, como dices, volver más sencillo de ver la televisión. Y mira, Lucero Suárez, una productora de ahí de Televisa, Uh-huh. alguna vez dijo en una entrevista una definición como muy específica de por qué el formato es lo que es, ¿no? Y la divide entre, esto es televisión abierta. Y en televisión abierta, cualquiera puede ver la televisión. Y si No pagas. No pagas no pagas. O sea, cualquiera puede acceder porque no pagas, ¿no? Y cualquiera me refiero a cualquier rango de edad. Y generalmente la gente ve la tele en familia, o en pareja, o solito, ¿no? Uh-huh. O si eres papá soltero, mamá soltero, pues lo ves con tu hijo, ¿no? Generalmente eran las abuelitas. Si la abuelita estaba con el nieto, que tiene 4 años, 5 años, y que lo quiere sentar con él, porque pues, la abuelita siente que tiene que convivir y tener esa parte, quiere compartir esa parte con él, de ver la televisión, ver la novela, de repente sale una grosería, sale un gesto que es impropio, un acto, una acción que para el niño puede ser como choqueante. La señora lo primero que va a hacer es cambiarle. Claro. No regresar a eso. Y no va a regresar. En la televisión por paga eso es completamente diferente. Claro, ¿no? sí. La señora si quiere, Bueno, paga y lo pone, ¿no? Hay... Lo escoge. Pero en la televisión no lo escoges. O sea, la señora no tiene control para ponerle pausa, regresarle o leer antes y saber qué va a pasar en el capítulo. Claro. Entonces, creo que eso define como bastante bien como el comportamiento con el público de la plataforma. Claro. No puedes transgredir.
ciertos estatutos morales y socioeconómicos que van a transgredir al público, ¿no? Claro. Y ahora, y tú como director, o sea, ya entrando en esta parte como de la dirección, que justo me estabas diciendo que tu primer novela fue, ¿cuál? Como director Como fue. director fue una que se llamó Tenías que ser tú, de Con Mapat. Adrián Uribe, no. No, con Ariadne Díaz Ya. Era Ariadne Díaz y y era era Andrés Andrés Palacios. Palacios. Ajá, Andresito. ajá. Ok, Los dos son muy buenos. esa fue tu primera novela. Esta fue la primera novela que dirigí con crédito, Ok. porque ya Sí había habías hecho como esto que de repente, como estos terceros directores que director de tú, tercera ¿no? Llega, unidad, o se fue algún ujú. director, entró yo, sí, ya Co- llevaba un rato ¿Qué es haciendo lo eso. que a ti te gusta? A ver, o sea, hablando como, no sé si también has dirigido series o realmente te has enfocado mucho Sí. más en melodrama, pero justo me quiero enfocar mucho en la parte del melodrama porque hay mucho issue, ¿no? Es que está mal dirigido o es que lo hacen al aventón. Sí, yo Pues sí, sé, literal. ¿no? Yo es algo que peleo mucho porque no es que se haga al aventón, justo un poco lo que hablábamos hace rato de esto de la productividad, no es la misma la que tú haces en una telenovela que la que haces en una serie, hasta por No, tiempos de todo, o sea, en Televisa pues carísimo, ¿no? O sea, tú no puedes parar, o sea, hay una persona, que en algún momento a ver si de podemos traer productividad, aquí, sí, no que se estaría nada encarga mal. de la productividad, que Ujú. literal, o sea, Televisa contrató esa área, tiene mucho, bueno, es relativamente nueva, que tendrá unos 10 años más o No, menos, más, más, pero 20 años. digo, no voy a decir que es longeva, pero tampoco voy a decir que es nueva, es como ahí, es más o menos. Y lo hicieron para tener como un control dentro de las O sea, producciones. a a ese grado ujú. de qué está pasando. O sea, tú tienes a la persona aquí porque esa persona lo que tiene que hacer es, no puede estar en foro parado un solo minuto y si está parado, No, tú ajá. dime qué está Y pasando. por qué está parado. Y de hecho tiene un programita en donde hay todos como Son medio castrantes. O sea, sí es como, algunos, otros no, otros sí, son o sea, es como muy de, comprensivos, sí, ¿no? pero vaya, tiene esa área. O sea, Sí, Televisa tiene esa área, sí, por eso sí. yo luego digo, no es que lo hagan al aventón, o sea, entiendo el punto de, o sea, es como algo que yo peleo mucho, digo, no la quería mencionar aquí, pero lo tengo que hacer, ¿no? De repente yo le digo a mi mamá, eres muy mala viendo melodrama, o sea, se desespera mucho y se entiende, o sea, a ver, lo entiendo perfecto, porque no es, o sea, como diría Reinaldo López, que también es músico, no todo es para todos, ¿no? O Exactamente. sea, Por eso las plataformas, por eso esta también por eso, plataforma es ¿no? específico Exacto, para o eso. sea, a ella le gusta más una serie, ella se desespera, por ejemplo, es que ¿por qué se tardan tanto en resolver un conflicto? ¿Por qué eso es la telenovela? O sea, porque si no, no existiría historia, 80 no capítulos. habría 150 personas con trabajo, o sea, ¿no? Ujú. ¿Tú en qué te basas para dirigir? O sea, ¿tú qué es lo que más te importa como director que, 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 que haga el actor en su momento en eso? Mira, primero, sí he hecho series, Ujú, porque durante mi carrera también estudié y generalmente las cosas como las hacíamos con algunos directores no era como la clásica televisión, ¿no? Era más como se filmaba normalmente en alguna película o ese sistema. Y además estudié, pero, dos cosas. Primero, para que no les calles la boca, pero para que tengas como un argumento en donde de verdad ya no tengan que refutar cuando se ponen exquisitos con las novelas, ¿no? De, no, ¿cómo están así? Primero, es plataforma diferente. Y cuando digo plataforma, no a las digitales de ujú, nombre de Netflix, de tal, Pixi, no. Plataforma me refiero a contenido, formato, ¿no? Formato, contenido y forma. ujú. Eso conforma una plataforma. Entonces, esa plataforma va dirigida a cierto público específico con ciertas características socioeconómicas, socioculturales y a veces morales, ¿no? Claro. Eso encierra el proyecto y le pone ciertas, digamos, no quisiera decir limitantes, pero le pone ciertas fronteras, ¿de acuerdo? Dentro del formato de la novela, melodrama de Canal Dos. 2 o los canales que se hacen aquí en México, Sí, porque en general todas las ¿no? telenovelas son iguales. Ahí sí no importa si es de Azteca o Sí, de. exacto, O o sea, en sea, este en caso, general es
el género. Y en Argos también, trabajé en Argos, también era igual, digo, hacían teleseries, que es como lo que está haciendo, por ejemplo, Carmen Armendáriz, que era de 50 O capítulos como nada lo que más, hizo Patricia ¿no? Wills con la historia de Juana, o sea, O cuando pero... hicimos, bueno, y una de las series que hice fue La Usurpadora, por ejemplo, ¿no? Ok, Que al final, pues está en Prime, y sí puede ser una serie, porque dura 24 capítulos, pero en realidad también fue una teleserie, que lo hicimos en 3 meses, claro, ¿no? claro, claro, claro. Una onda así, no recuerdo bien. Este, y tiene que ver también con, el formato es número de capítulos, ¿no? Tiempo de grabación. Tiempo de grabación. Este, no sé, alguna vez hice también, cuando hacía terceras unidades, El Hotel de los Secretos, Ok, que fue como la primer serie, que era teleserie, o primer novela seriada de un proyecto de una plataforma digital así, ¿no? Que era el Gran Hotel. ajá. Este, y la empezamos a grabar, eran 90 capítulos, que eran sus como 3 4 temporadas, ¿no? Y Sí, que además, hasta llegó gente de España a decir, ajá, justo es a lo que voy. Llegaron como a la mitad de la grabación, fue este, había, había bastante, no quiero decir bastante dinero, pero sí se construyeron varias cosas, se construyeron locaciones increíbles, el vestuario estaba increíble. La verdad, la historia también estaba increíble, la escribió María René Prudencio, que es una pródiga de la escritura. Francisco Franco la dirigía. Y cuando llegaron, que íbamos a la mitad del proyecto, le dijeron, órale, wow, increíble, listaron los foros, las locaciones y la madre. Dijeron, órale, no, pues les falta, ¿no? Todavía pues, van en el primer año, ¿no? No, vamos en el mes 3 y medio, y nos faltan otros 3 y medio, porque la grabamos en 7 meses, esos 90 capítulos. Y se quedaron así anonadados de que, ¿qué? y no fue como para ellos una falta de respeto de cierto modo de cómo, o sea, yo me tardé un año y No, 4 no, porque ellos no lo tomaron así, ellos lo Ok, tomaron como que nosotros tardamos 3 años y medio en grabar esas 3 temporadas. gracias, sí. Y ustedes están haciendo esas tres Eso temporadas en 7 meses. es que por eso esa es como la cuestión que yo digo, o sea, por eso como Televisa no hay dos, o sea, es que sí, Ajá. su manera de, te puede gustar o no, eso es algo totalmente subjetivo, ¿no? O sea, Sí, cada quien. pero de que es una maquinaria para hacer televisión y que la verdad cuidan mucho el cómo lo hacen, Sí, o sea, a ver, o sea, saben lo que hacen, ¿no? No están, Sí. no, o sea, y hay proyectos que funcionan, hay proyectos que no, pero yo siempre he dicho, por eso nunca va a tronar una empresa así, porque siempre, o sea, de repente alguien dice, no, no va a tronar, o sea, la gente que realmente hemos estado adentro ahí, sabemos perfecto que pueden entrar en una crisis, pero esa manera de hacer Sí. televisión, yo creo que no sé si existe algo así a nivel mundial, no lo sé, tendría yo que a lo mejor irme por ahí de España, No. pero Sí, Colombia. en Colombia, Brasil, Colombia están como muy Colombia, acostumbrados Chile, también. ¿no? Colombia, Chile, en su Latinoamérica momento tiene muchos Venezuela, lugares. ahorita ya no, Ujú. pero sí creo que la manera de hacer melodrama, específicamente de Televisa, creo que sí es. No, incluso en Estados Unidos son las TV soap operas, Ajá. que tal vez no hacen tantas escenas como nosotros hacemos, pero sí están encerrados en un foro y también no son tan largos la seriada, el número de capítulos, ¿no? Son de 50 60, Mm. pero pues para ellos pues esto es un novelón, o Claro. sea, estamos Oye, trabajando y bueno, mucho. pero para no, como no salirme del tema, Sí. ¿tú en qué te fijas realmente como Y director en eso? O esta sea, era la otra. que es algo en lo que tú dices, como director de melodrama, ¿no? Porque al final, pues es Ujú. como Lo que más he hecho. lo que más has hecho. Sí. Sí, hice carrera ahí. Pues primero lo que te decía, eh, en qué plataforma está, ¿no? Aunque sea ahí en el canal, porque hay algunas diferencias también, aunque sea novela, por los horarios también. Después de ver y como tener claro a qué plataforma vamos, y cuando digo claro es como no querer pretender hacer una serie, ¿no? Cuando ni el guión está para una serie, ni la gente Claro. está esperando que haya una estructura de guión para una serie, ¿no? Ni la realización ni nada, ¿no? Están esperando una novela. Y después de eso, pues sí, efectivamente, ya una vez que tienes el elenco, pues
quiénes son los tipos de actores y actrices que tienes, ¿no? ¿Qué harás si vas a hacer un taller? O sea, ¿cómo vas a como meterlos? ¿Sí te ha pasado que de repente digas, güey, qué mal actor? Sí, muchas veces, pero al final ese es como al final, la verdad, es como el menor de los problemas. Porque, pues no sé, en la historia del cine siempre se han hecho no actores, se han hecho grandes personajes, o sea, ¿sabes? O hay muchos trucos y muchas maneras de hacer parecer que la persona, no es que lo haga bien, sino que está En el personaje. en el personaje, ¿no? Ujú. Yo creo que más padeciente es cuando alguna actriz o actor no tiene la actitud de comprometerse con el proyecto, Ok. comprometerse con el personaje, de repente estar cuestionando todo a lo bruto, porque de verdad al final, luego es cuando más dudas de ese no es actor, aunque tenga capacidades histriónicas Sobre todo buenas. porque, sí, o sea, sobre todo porque sí hay muchos actores que es bien curioso, pero que denigran mucho el mismo género. O sea, entonces dices, mejor no hagas novelas. O sea, si vas a denigrar el género, donde es que estoy aquí porque, seamos honestos, o sea, y lo han dicho muchos actores, eso, pagan muy bien. O sea, la telenovela es muy bien Y pagada. además, ninguna tiene la proyección que tienen las novelas. Créeme. Y lo he visto en muchos actores y actrices que han venido para acá, que por otros lados están muy bien posicionados. Cuando llegan aquí dicen, órale. Digo, tal vez no es el target de ellos, pero los números que tienen en cuanto a que les sube, Todo, en seguidores en redes sociales. O sea, wow. sí. O sea, esas son las cosas que a mí sí me impactan por eso ahí es donde yo digo, no denigres, No enjuicies, no es un prejuicio de algo que además te estás vendiendo para eso y olvídate de lo romántico de es la actuación, porque, a ver, te pagan para algo. Hay un contrato que tienes en donde dice que vas a respetar este guión, ¿no? Y digo, hay un rango también enorme de lo respetas a productores de que les les quitas un gusta, punto. sí, que les gusta que se diga tal cual como está en el guión, porque ya lo trabajaron, ya hicieron un trabajo y ellos conocen ya su fórmula o su forma de hacerlo, Se vale. ¿no? Perfectamente. Y hay otros que son como bastante más libres, pero aún así hay un límite en donde esa libertad apoya la historia y en otra donde ya es el ego, ¿no? Sí. La cosa narcisa de yo cómo voy a... O sea, el personaje nunca diría esto. Güey, tú Pero no voy a escribiste el actuar eso. personaje, no escribiste el personaje, te toca interpretar un personaje, no Es crear que sí hay a un actores personaje. así. Sí, actores y actrices, ¿no? Sí. No, o sea, te hablaron como del Sí, en género. el O general sea, es que aquí no se sí, puede sí, como sí. actores, Sí, no, no se actores, puede. ¿no? Sí, pero sí, o sea, como esta parte de, es que Juan no diría eso y tú, pues no lo diría, pero lo dice, o sea, ¿no? Ajá, Cállate y hazlo. encuéntrala, y más Exacto. que cállate y hazlo, ¿no? Que es como la manera más ejecutiva, me refiero, no porque sean los Sí. ejecutivos, sino ejecutiva de hacerla porque tienes un contrato. Si no lo haces, estás faltando a tu contrato. ¿Quieres que procedamos a algo más grave? Sí, Entonces, y si no querías hacer la novela, mejor pues desde un inicio no lo la haces. hagas, ¿no? Pero sí pasa que de repente hay muchos actores que dentro del mismo proyecto ya están renegando del proyecto y Sí, híjole, y se nota. sí. Y se nota, o sea, tú notas cuando un actor, o sea, vaya, me refiero hasta hoy y más ahora, con todas las redes sociales, todo, tú notas cuando un actor sí realmente está comprometido o no con el proyecto, o sea, más Exactamente. ahora, o sea, hoy Ujú. sí ves y dices, wow, ¿no? O sea, eso, no sé, y digo, hablo, por ejemplo, hoy ves a un Guillermo García Puntú, que es un señor que hace melodramas de toda la vida, que aparte está muy bien conservado y que a mí se me parece un gran actor. Y no es un cuadre que, de hecho, odia dar entrevistas, no tiene redes sociales, pero tú sabes que él es así, pero cuando está en un set es, ¿no? Se puede, Sí. digo, hablo un poco de atrás, ¿no? Sí, no. Se Pero compromete. también luego hay muchos como esta cuestión de, es que estoy aquí porque es donde más me pagan, Sí. pero yo no promociono porque no quiero que sepan que estoy haciendo novela, pero todo el mundo sabe que estoy haciendo novela porque estás en el Canal 2, güey. También de los millones de personas. O sea, el que no quiere decir que te cataloguen como un actor de Televisa o de telenovela, Sí.
pero estás en una telenovela que está viendo, o sea, son esas incongruencias que digo, no entiendo, o sea, no, hay como mucho eso, como hay gente como Colunga, como en su momento de la Noriega, que no les gustaba salir a dar entrevistas, pero así eran ellos, pero tú veías a lo mejor el compromiso de ellos en otro sentido, y estamos hablando de otra generación también. Otra generación, ¿no? y otros, el Star System no era el apogeo del Star System, pero ellos fueron gran parte del Star Exacto. System, ¿no? De una Sí, persona que exacto. acapara tanto. Lucero, o sea, toda esa Ujú. generación, ¿no? Lucero, Fernando Colunga, de la Noriega, Eduardo Yáñez, que digo, hoy algunos tienen redes, pero creo que hoy mucho es eso, de repente estos actores que es, no, es que no quiero que me etiqueten como actor de telenovelas de Televisa, pero soy protagonista de una telenovela de Televisa donde me están viendo. Te está pagando como No, como protagonista diría en algún, de... no, y como diría en algún momento hasta un director, un guionista, decía, no, es que sí, 2.1 millones de personas vieron el capítulo de Ajá, ayer. sí. Si sumas 2.1 millones de personas por 5 días, que a lo mejor son ese mismo 2.1, pero igual y no, Uy, luego sube. o sea, dices, me vieron 10 millones de personas en la semana y estás diciendo Estás que ninguneando. estás ninguneando un trabajo en el que tú estás porque te quieras hacer actor muy pronto, no hagas, ¿no? Sí. O sea, creo que eso es a mí de repente lo que me da coraje con ciertos actores, como te digo, hijo, o sea, o mi hija, ¿no? O sea, sí tienes un tema de ego, porque creo que es Sí. egos, es nada más, estás aquí porque te pagan pues, por algo también, y eso también es algo que no analizan. No, y- La parte de por qué te pagan tan bien una telenovela. Te la pagan muy bien porque se vende alrededor del mundo, porque hay un área también dentro de Televisa que es un área de marcas, donde muchísimas marcas son clientas de la empresa y entonces quiere, o sea, es toda una industria y tener actores que de repente ningunen un proyecto en el que están es muy triste. Sí, pero siempre, yo creo que siempre los va a ver. Claro, Y creo que tiene que ver con esta cosa de ser narciso, ignorante, no ignorante, pero bueno, hay un parte como, sí, de ignorancia, de no querer como avanzar, ¿sabes? De, Ujú. de creer que ya lo tienes en la bolsa. Y también hay muchos casos de actrices y actores que van por el dinero, pero son súper profesionales en lo que claro. hacen, Sí, ¿no? sí. O sea, a lo mejor no es su target y no promocionan tanto, ¿no? Y no, su página, su Instagram no está lleno de eso, pero en el set están completamente comprometidos, Claro, ¿no? sí. También ahí es una media de ella, estrategia y digo, yo no puedo, no me tocaría juzgar tanto yo sé que a ti, que está bien, eres apasionada, pero no me tocaría juzgar tanto si ponen en sus redes o no ponen en sus redes. A mí un poco lo que sí me interesa, ¿no? Es que veas un compromiso real. Sí, que no juzguen, ¿no? Que estén abiertos. O sea, el no juzgar, Sí, o sea, que no llegue como esto que me decías de, eso no lo diría mi personaje, o sea, como queriendo hacerse el guión, pero eres actor, o sea, para guionista también se sí. estudia, ¿no? O sea, es como, de repente estos como ninguneos de Mira, querer producir y dices, no. muchas veces lo dicen con tanta ignorancia de su propia profesión, ¿no? Que efectivamente, pues, meramente nada más por ego, ¿no? Por por narcisos. Porque si entendieran de verdad a profundidad, no, a ver, súper mamón, pero filosóficamente, en dónde está encerrado lo que hacen, ¿no? No dirían ese tipo de cosas. Este, entonces, yo a mí lo que me importa es que que estén comprometidos, ¿no? Que tengan la nobleza, bueno, hay otro sinónimo de nobleza de Tenemos sencillez, como la, bondad. la sencillez, ¿no? El no ego, el no creer que ya lo sabes todo, este, la gentileza de la bondad de abrirse y estar abiertos a lo que vaya a pasar. Cuando tienes un actor que de repente sale con esas tonterías, de, no, es que Juan no diría que es tal No, cosa". sí me pongo. O sea, No, ¿cómo manejas así el talento? Porque también es eso, saber manejar. ya te pones del lado de, digo, sin ser grosero, ¿no? Sin ninguna grosería, pero sí ya sangrón de, ajá, sí, pero te pagan para decirlo y lo vas a decir tal cual como dice aquí. Te volteas así, ¿no? Ok. Sí, maestro, ¿cuál es mi? Me choca que me digan maestro.
Maestro, ¿cuál es mi motivación? Porque la verdad es que, no sé, esta parte del texto siento que... Y tu motivación es tu cheque. Exacto, como el de todos. Sí, Ajá, o sea, digo, puedes llegar hasta eso, ¿no? sí, sí. Como le hagas, no sé, pero tengo que ver que te está pasando esto, esto y esto, y ya está. ¿Cuál sea tu motivación? No sé, si vas al baño y te picas algún orificio, pues adelante, ¿no? No, si Claro, te claro. picas la nariz. No me refería a ese Sí, sí, orificio, sí, pero... sí, sí. Sí, sí. Cualquier método, esa es tu bronca, pero ya lo claro. Si se pone así en esa tesitura, pues sí, bueno, ¿no? No, Claro. no grosero, sí te molesta, pero pues tampoco, Pero aparte, tú que también tienes que como, cuidar de generar justo lo que te iba a decir, el tú como ambiente y la director al vibra. final también tienes que lograr que todo eso se vea cuidado. O sea, tú tienes que cuidar no nada más que el actor dé con la emoción, también tienes que cuidar que se cuide realmente la línea literaria del Dramatúrgica proyecto, del proyecto la y la dramaturgia. armonía también. Sí, o sea, porque pues tú también a lo mejor también como director te puede pasar de decir, esto es un absurdo, pero está escrito. Sí, 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 no, ¿Por y qué pasa? O sea, que tú también digas, ay, mijos, aquí los directores se fumaron dos que tres cosas y no los sé, escritores. los escritores, perdón, se fumaron dos que tres cosas, pero al final tienes que respetar porque es el trabajo de, o sea, Sin la porque, petulancia de creer que tú lo vas a hacer, claro, ¿no? O sea, claro, s- es un trabajo, tratando de apoyar y de ajustar al proyecto. Porque también tú sabes, como director, que los escritores no tuvieron, o sea, un guión, cuando llega a una serie, ¿no? Se trabaja mínimo unos 3, 4 meses antes. te estás viendo muy, Como sí, mínimo, sí, ¿no? En una serie, una plataforma de serie, ¿no? 24 capítulos, 2 temporadas, ¿no? O 3 temporadas. Y tiene un trabajo de 10 capas, ¿no? 10 revisiones, 8 revisiones. Y nuestros compañeros guionistas en las novelas no tienen más que ni una revisión. O sea, sí, en la empresa hay como filtros, digamos, un sí. cuerpo, ¿no? Un organismo que se dedica a dar como estos filtros, ¿no? Estas Sí, como, segundas ajá, como la versiones. famosa luz verde, ¿no? De ya me Sí, dieron luz verde para el proyecto. no, o sea, te lo dan para el proyecto, pero cuando te lo dan para el proyecto, te lo dan, hay otro organismo se dedica exclusivamente a la historia. Ujú. Entonces tú le mandas los productores y los escritores mandan los guiones y ellos dan sus comentarios y te pueden decir si necesita una segunda revisión o con estos ajustes es más que suficiente. Entonces, bueno, los escritores hacen los ajustes rapidísimo. Sí, no, no es como de, tienes una semana. No, no, no. No, no, o sea, hay 9, 10 revisiones en un guión de una serie y aquí hay una máximo. Si bien te va porque tuviste mucho tiempo de tienes 2, 3, ¿no? De los primeros 10 capítulos, porque los siguientes 70, 90 no vas a tener una segunda revisión, Claro, ¿no? claro. Entonces, sabes que les puede pasar eso a los escritores, ¿no? Que no tienen así como a nosotros también nos pasa, que no tenemos chance de una toma 3, si acaso de una toma 2, ¿no? Entonces, no lo ves como, bueno, hay mucha gente que lo puede tomar así, cada quien, pero a mí me parecería un absurdo que digas, no puede ser, es estupidez, como escriben estos. Idiotas. Ajá, ¿no? Dices, güey, no mames, es un poco lo que te pasa con los que critican las novelas, ¿no? No tienes idea Es de correcto. todo el trabajo que hay detrás y de las exigencias que hay. Sí, que aparte de repente chats así de, no, es que Televisa, así pura porque, o sea, porque me tocó y acabé saliéndome el chat porque dices, güey, no, no, Mm. sigue estudiando, ¿no? O sea, que dices, no, no, no tiene, y como no te quieres enojar, pero al mismo tiempo dices, si tanto lo odias, entonces ¿para qué lo ves? O sea, son como esas incoherencias que no entiendo de la gente que dice, si tanto odias Televisa, pero era de verdad, se entran toda la barra, o sea, dices, pero odias, o sea, no entiendo o sea, esas son cosas que de Sí, repente veo y digo, híjole, sí pues está, es desde la carencia. exacto, Igual que los actores que se ponen un poco en ese plan, pues es desde la carencia, ¿no? Como desde la inseguridad infinita de querer validarse por querer mostrárselo a todos, pero
Exacto. Qué Oye, lindas. Nenio, pues te quiero agradecer muchísimo No, hombre, por no. haber estado aquí. No. Mucho. La verdad sí podría estar horas platicando con una persona, ¿no? Sí, ya vi. Pero te agradezco mucho que hayas estado aquí, por tu tiempo, por venir. Y pues ojalá nos veamos pronto. Sí, cuando quieras. Yo encantado. Espero que te haya gustado. No, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que se conectó. Soy Jimena Riverol. Nos vemos la próxima. Sí, me avisan acá. Sí. Los 50. Trasfondo, con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo, con Jimena Riverol.